Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Michael, ¿cómo Isabel, estás? muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, como siempre feliz de tener invitados tan interesantes Anita, gracias. aquí. Antes de empezar, me gustaría que te presentes un poquito. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Yo soy Michael Weintraub, un apellido bastante difícil de decir aquí en Colombia. Yo siempre me identifico como colombiano gringo. Yo nací en Estados Unidos, crecí en New Jersey. Tengo 2 hijos que están aquí en Tilatá, en primero y en prejardín, son chiquitos aún. Una esposa maravillosa colombiana, llanera. Yo soy filósofo, me encanta la filosofía, estudié ciencia política y soy profesor en la Universidad de los Andes, ciencia política, estudios globales, y dirijo un centro que se llama CESED, que es el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas. Entonces esos son los temas que más me mueven. Drogas, seguridad, violencia, cómo reducir la violencia en sociedades como Colombia. Ok, bueno, pues precisamente ese tema de la violencia es el que hoy queremos proponer, que hemos conversado los dos, y estamos en una sociedad violenta. Colombia es una sociedad violenta. ¿Y qué hacemos con esa violencia? ¿Cómo la abordamos, sobre todo en un entorno como el nuestro, escolar, con niños pequeños que a veces se tienen que ver expuestos, aún a pesar de lo que quisiéramos los adultos, a situaciones de violencia? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tanta violencia? Creo que primero hay que reconocer que hemos logrado reducir muchísimo la violencia en Colombia, ¿no? O sea, en los años 90 pues llegamos a ser un estado casi fallido con tasas de homicidios bastante altos. En Medellín, por ejemplo, casi llegamos a 400 homicidios por cada 100.000 habitantes, que son niveles exorbitantes, muy, muy, muy grandes, muy altos. Y hoy en día estamos más o menos en 24. O sea, es decir que a pesar de Okay. sentir que vivimos en una sociedad súper violenta y pues la cual pues es cierto, hemos logrado muchas cosas en poco tiempo. Si uno piensa como en el largo plazo de un país, 25, 30 años no es mucho y hemos logrado muchas cosas en ese tiempo. Ahora lo que ha pasado es que la violencia es mucho más concentrada en algunos lugares particulares. O sea, si uno mira en Bogotá, a pesar de sentir muchos bogotanos una inseguridad muy alta, muy fuerte, es particularmente concentrada en hurtos, obviamente violencia basada en género, pero el tema de homicidios es mucho menor. Y uno mira a Cali, por ejemplo, que tiene una tasa de homicidios de 42 por cada 100.000 habitantes, es decir, que matan más de 1.000 personas al año en Cali. Eso es súper preocupante. Lo que quiero decir es que ha habido un cambio más hacia violencia más regional. Estamos hablando ahorita del Cauca, antes de iniciar esta sesión. Y hay unos focos de violencia muy fuertes en el Cauca, en Nariño, en el Catatumbo. Es decir, que se ha empujado la violencia a algunos sectores del país, en algunas partes, aunque sentimos muy inseguros, comparado con hace 20 años, no es tanto. Okay. Entonces, como la primera como Okay. anotación que quiero hacer, que hay una brecha entre lo que sentimos, lo que percibimos y lo que es, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta. Habiendo dicho eso, sí vivimos en una sociedad violenta, ¿sí? O sea, cuando uno compara con otros países, incluso en América Latina, Colombia, pues tiene mucho más violencia, particularmente violencia letal. Pues si uno habla con nuestros vecinos chilenos, y eso muestra también esa brecha que te digo, tienen muy pocos homicidios, pero se sienten también muy inseguros. O sea, 90% de los chilenos ahora dicen que se sienten inseguros en su barrio. Es decir, que, y tiene una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes, ¿sí? O sea, muchísimo menor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que sabemos sobre qué funciona para reducir el delito? ¿Qué tipo de intervenciones funcionan? Y pues siendo profesor, lo que más me interesa es que no es que implementemos cosas que nos hacen sentir bien, sino que cosas que tienen una alta probabilidad de funcionar, ¿no? Porque en una democracia hay un riesgo muy grande, y es que hay tendencias mayoritarias de que deberíamos implementar lo que cree la gente, ¿no? Eso de alguna forma es como si gobernamos con los sentimientos,
con nuestras percepciones, a veces nos lleva a unos caminos tanto peligrosos como ineficaces, ¿no? O sea, terminamos, no sé, implementando militarización de la sociedad, que es lo que la mayoría de los colombianos quieren. ¿Y sabe qué? Sabemos que no funciona. No reduce el delito. Tenemos muchos estudios que muestran de que cuando mandamos soldados a la calle, pues simplemente no reduce el delito, aunque de nuevo nos hace sentir mejor, ¿sí? Y eso es lo que la mayoría de los votantes sí quieren. Entonces, un segundo como recomendación que haría, pues deberíamos conceptualizar un poquito la violencia en Colombia, saber que hemos logrado muchas cosas. Segundo, protegernos contra las tendencias mayoritarias que nos puede llevar a implementar cosas que son malos para los derechos humanos, para la calidad de la democracia y tampoco van a funcionar. Entonces, ahora sí, ¿qué deberíamos hacer? Perdón, yo soy profesor, a mí me gusta hablar, Marisa. No, me encanta, por favor. Además, me encanta porque empiezas con un mensaje de esperanza. Sí, total. Que son mensajes que yo siempre acojo en este espacio porque creo que es lo que más tenemos que recordar. Y sí, es que no vamos mejorando, que no estamos tan mal, que hemos mejorado. Sí, yo te escucho y digo, bueno, qué rico poder tener esa esperanza. Sin embargo, yo veo la violencia como en otra dimensión. Claro, no es la violencia letal, como dices tú, no es la violencia solamente de percepción, de que me siento inseguro en mi ciudad, que también. Sí. Hay una violencia que a mí me inquieta más y es una dificultad que percibo nosotros los colombianos para resolver conflictos. Estamos de acuerdo. En primer lugar, para reconocer que tenemos un conflicto porque tenemos percepciones distintas, para afianzarnos en nuestra propia idea y la dificultad que tenemos para abrirnos a escuchar y a reflexionar sobre ideas de otros. Y digo esta dimensión porque me parece que en términos de un colegio, sí, esa es la violencia que más nos está preocupando. Pues ahora se habla de bullying todo el día y siempre ha habido. Y sin embargo, lo que percibimos en los ambientes escolares es esa dificultad que están teniendo los jóvenes para resolver conflictos, en gran medida mediada por las redes sociales, porque esto es todo inmediato, resolución, cancelación del que piensa distinto, afianzamiento, ¿cómo se dice? Afianzando nuestras creencias y con una dificultad, con una necesidad muy profunda que tenemos de decir, yo tengo la razón, mi punto de vista es el que vale, el tuyo no vale, yo tengo mis razones, sin argumentos, pero es como pararnos en unas posiciones muy inamovibles. Esa es la clase de violencia sobre la que quisiera que pudiéramos profundizar un poco. Entonces yo veo como dos mensajes ahí anclados o incrustados en lo que acabas de decir. Uno es el problema de convivencia, o sea, nuestra incapacidad de escuchar al otro y no imponer. Y el tema pues clásico colombiano son como problemas entre vecinos, ¿no? O sea, de que cuando mostramos a nuestros hijos que no somos capaces de manejar los conflictos cotidianos entre personas, pues entre casas e incluso dentro de la casa, con palabras, con discusión, sin rencor, sin como utilizar la violencia tanto verbal como físico, pues obviamente estamos mandando mensajes muy fuertes a nuestros niños, ¿no? Eso es como, esto se ha ido incrementando en el tiempo. Y tenemos un montón de evidencia de eso sobre pues, los comparendos que impone la policía sobre riñas. O sea, la explosión de riñas en Colombia es algo muy subestudiado y es como mensaje de alerta de que, como dices tú, no somos capaces de mediar, ¿sí? De conciliar. Y a la vez, pues, tenemos un montón de herramientas en la sociedad colombiana de conciliación, de, no sé, comisarios de familia, inspectores de policía, hay como un montón de instancias institucionales. Y van creciendo esas instancias y no hemos vuelto más capaces de solucionar los problemas. Entonces yo creo que hay un mensaje muy, muy clave ahí, es que tenemos que modelar el comportamiento para nuestros hijos. Si no somos capaces de pues, hablar entre sí y tener conversaciones civiles y además sublimar nuestros deseos cuando enfrentamos diferencias con otros, pues eso es como decimos en inglés, como red flag, ¿no? Bandera roja que nos debería, pues, preocupar. Y a la vez, algo que tú dices sobre redes sociales me parece súper importante. Yo leí un tweet, es como irónico que estoy citando un tweet sobre esta conversación. Es que a veces los hay buenos. Sí, la IA nos va a complicar la vida muchísimo porque siempre nos está diciendo, qué buen punto. Sí. Ay,
tú eres brillante, qué buena idea. Antes, ¿sabe lo que decía la gente? Qué comentario, pues, no tan bueno. ¿Sí? O sea, como la regulación a través de señales sociales nos ayuda también a corregir nuestros comportamientos feos. Cuando algo me mira feo, si yo hacía algo mal, pues me ayudaba a corregir, ¿cierto? O sea, es decir, cuando nos juzgamos mutuamente de forma civil, de forma suave, ¿sí? Nos ayuda a saber cuáles son las líneas que no deberíamos sobrepasar como sociedad democrática, ¿no? Y hoy en día, todo el mundo diciendo, ay, qué buen punto, tú eres brillante. Y yo creo que eso nos empuja hacia sentirnos empoderados, pero de una forma fea. Claro. De que ahora pues no tenemos que pensar, no tenemos que pensar en el otro. Y eso sí es muy preocupante para mí. Entonces, los problemas de convivencia son muy fuertes en Colombia. Si uno mira, por ejemplo, las tasas de conversión de problemas de convivencia hacia violencia abierta física, se han aumentado dramáticamente. Es decir, que hoy en día un desacuerdo, un desencuentro se vuelve violento mucho más que antes. Sí. Y hay un montón de explicaciones para eso, unas cosas de redes sociales, sí, pero también de consumo de sustancias psicoactivas, de consumo de alcohol y demás. Sí me preocupa para nuestros hijos. Y aquí estamos como llegando a como las soluciones y el tema del colegio, ¿no? Porque no es tan obvio como si deberíamos como aislar nuestros niños de la sociedad en que vivimos. Es una tendencia, ¿no? Es como una reacción de protección de que queremos abrazarlos y esconderlos y ¿qué pasa cuando tienen que salir de ese mundo? Están totalmente no preparados. Entonces la pregunta es cómo les damos como pistas de ese mundo en que viven y los entrenamos a responder de forma novedosa, de forma diferente a esos estímulos. Sí. Uy, muchos puntos. Pero quisiera centrarme de pronto en el miedo. Porque yo creo que además de las redes, las sustancias psicoactivas y la historia, estamos en una sociedad, Colombia es una sociedad llena de miedo. Tenemos miedo. Yo me acuerdo desde que yo era chiquita, yo crecía con el miedo al comunismo. No sé por qué en mi familia eso era como algo, me pintaban como el monstruo y había monstruos. Yo después crecimos y todo este miedo a la violencia, la guerrilla y el narcotráfico, sí. Pues a mi familia la afectó profundamente el tema del narcotráfico y esa clase de violencia. Pero ahora yo siento que estamos viviendo como un efecto Ripoll de esa historia. Entonces tenemos mucho miedo. Yeah. Y ahí, como tú dices, no podemos sobreproteger a nuestros niños porque no les estamos haciendo ningún bien. Y sí creo que hay un poco de tendencia a eso. Y al sobreproteger yo siento que lo que nos pasa es que yo tengo que proteger lo mío y me vuelvo violento con los demás porque me estoy sintiendo en ataque permanente. Yo uso una figura como de gato patas arriba. Cuando yo me estoy sintiendo atacado, inmediatamente saco las garras. Claro. Y así siento que estamos, por esta necesidad de sobreproteger a los niños. Entonces yo creo que un primer paso que tenemos que hacer es conciencia, es reconocer que sí, que tenemos miedo. Sí. Tenemos miedo, pero ¿qué hacemos con ese miedo? No tenemos que resguardarnos en esto, sino conocer las raíces del miedo. Yo tengo una historia que es una anécdota, pero para mí fue muy, muy significativa. Hace muchos años yo estaba muy jovencita, había venido de vivir estábamos viviendo en España, llegué a la casa de mis abuelos. Mientras yo estaba por fuera, mi abuelo murió. Y me desperté un día a medianoche y vi un fantasma. Y yo estaba despierta y veía el fantasma. Y yo me asusté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo al final me tranquilicé diciendo, es mi abuelo que vino a protegerlo. Y bueno, no logré dormir y empezó a aclarar la luz del día. Y resulta que había una lámpara de estas de pie y le habían colgado un trapo encima. Y eso para mí fue la lección de hay que prender la luz para perder el miedo. Muchas veces el miedo tiene que ver con esta dificultad que tenemos de tomar conciencia de qué es lo que nos está asustando. Entonces yo creo que toda esta
no quiero decir obsesión, pero este empeño nuestro en desarrollar niveles de conciencia en los niños también tiene que ver con eso. Es, prendamos la luz, miremos realmente de qué se trata, por qué tenemos miedo, hablemos del miedo, hablemos de la violencia, hablemos de que no siempre tenemos la razón. Temas que son incómodos, temas que no son lo políticamente correcto, sí, o lo que te valida todo el día la inteligencia artificial. No, está bien decir me equivoco, está bien decir esto no está bien. Sí, ¿sí? Es como por ese lado. Sí. Creo que tienes. No, está muy bien, estoy de acuerdo. Yo creo que hay formas de hablar de las cosas y eso depende muchísimo de la etapa en que están los niños, ¿no? O sea, y yo creo que uno de los miedos, no debería hablar por otros papás, debería hablar por mí mismo. Se vale. En mi caso, siento que yo soy muy capaz de hablar de la violencia, pues, a un nivel académico y con mis estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, ¿no? Y cuando mis hijos me preguntan cosas sobre la violencia, me corcha un poquito, porque siento que incluso, pues, yo trabajo en esto todo el tiempo, no tengo herramientas de cómo abordar ese tema que es tan difícil sin como sembrar miedo. Mi miedo principal es que ellos se vuelvan miedosos, ¿me van a entender? Entonces, yo creo que de alguna forma tenemos que buscar como, pues no un manual, pero como una forma, unas herramientas para los papás de hablar de esas cosas. Con el asesinato de Miguel Uribe, sentí que algo cambió en el corte de mi hija y de mi hijo, porque seguramente por escuchar la radio en la casa, escucharon cosas que no lograron entender muy bien qué es lo que estaba pasando, pero por la primera vez escuché palabras como asesinato o lo mataron en mi casa, y eso es pues algo que no había surgido antes. Y siempre como pienso en los teachable moments, o sea, son los momentos de aprendizaje en que uno puede, como que siendo politólogo, yo espero como estos momentos, como que cuando me va a preguntar sobre, no sé, constituyente, o cuando me va a hablar de la guerra mundial, como para que yo esté preparado, porque me preparé para eso. Pero no estaba preparado para ese momento, porque me pareció como, pucha, no quiero que ellos piensen que primero está bien lo que está pasando en el país, y tampoco quiero que ellos se sientan miedo, porque no tienen agencia en este momento para incidir en esos problemas. Más adelante, de pronto, sí. Entonces, a lo que voy es, como lo mismo cuando tenemos conversaciones sobre sustancias psicoactivas. La conversación que uno tiene con una niña de 8 años es muy diferente con un niño de 17. Hay que saber cómo hablar de esas cosas dependiendo la edad que tienen nuestros hijos. Pero yo creo que ahí es como corresponsabilidad o estrategias de codiseño entre colegio y casa, ¿no? Porque cada casa tiene su forma de ser, su forma de hablar, algunos muy horizontales, algunos muy verticales, algunos que intentan como esconder debajo de palabras bonitas como para explicar cosas difíciles. Yo creo que, pero el colegio tiene la capacidad además de articular, ¿sí? De darnos herramientas a los papás, ahora hablando como papá, para que podamos avanzar en esa tarea. Porque yo no quiero, por ejemplo, que mis hijos lleguen a la universidad sin entender los problemas graves de déficits democráticos que tenemos en este país, de problemas de seguridad, pero tampoco quiero que lleguen con todo está perdido, ¿no? Entonces, hay un balance entre ser luz de esperanza y tapar el sol con el dedo. Hay un balance ahí, y eso, la forma en que mandamos a nuestros hijos a la universidad o después, depende de lograr ese balance y equipar a los papás y a los hijos con herramientas para procesar esa complejidad. No sé si me explico. Sí. Creo que hay dos niveles, nuevamente, porque uno es cómo conversar con los niños sobre la violencia. Sí. Y ahí tenemos herramientas que son muy bonitas. Yo le creo mucho a los cuentos, a las historias, sí, porque a veces de manera indirecta, simbólica, sí, se pueden entender mejor situaciones que en el lenguaje directo es difícil. Entonces, de pronto leer un cuento sobre esto y ponerlos también a escribir y a expresar. La literatura en ese es un gran aliado. Y también creo que hay que, no sé, pues la naturaleza también tiene sus grados de violencia, ¿no? Entonces, con todos estos documentales sobre animales y todo esto que hay, como que ellos también vayan entendiendo que
que la muerte y el ataque son parte de la vida humana, pero como los humanos, a su vez, hemos desarrollado otros recursos porque tenemos unas herramientas que no, tal vez no tiene el león para sentarse a negociar con el macho, con el enemigo. Como los humanos, a pesar de que podemos aprender cosas de los animales, los humanos sí tenemos podemos superarlo. Claro, porque hay algo y es que los humanos tenemos un instinto y tenemos que validar ese instinto, pero no quedarnos ahí, tenemos otros recursos. Y yo creo que en eso la conciencia vuelvo a este tema de la conciencia. Entonces una cosa es cómo hablar de violencia con los niños, que hay recursos, y lo que tú dices. Yo me acuerdo mucho también de las charlas de sexualidad, que a veces es un tema que preocupa a algunos papás, se asustan, ¿cómo le hablo a mi hijo de sexualidad? Y cuando tuvimos estas conferencias con Carolina Ibarra, ella decía, escuche primero qué es lo que quiere saber su hijo. No el famoso chiste de que llega un niño y le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué es pene? Y la mamá pues se angustia, y como yo que le explico, y se pone nerviosa. Y al final nunca le preguntó, ¿por qué me preguntas? Ah, no, es porque en alguna parte leí una historia de alguien que le rezaba a la Virgen para que mi hijo no pene. Sí, es como que tenemos que aprender a no dar más explicaciones de las necesarias, sino, no sé, si tu hijo llega con este tema de, sí, es una palabra fuerte, ¿cómo la sientes, cómo la vives? ¿Crees que podemos leer alguna historia? No sé, mirar para matizar un poquito, no para negar la realidad, pero para no forzarlos a entrar en temas que todavía no les corresponde hacer. Entonces ese es un tema. Pero yo quiero insistir en ese otro nivel de violencia, de las dificultades que están teniendo los niños hoy para relacionarse amablemente con otros. Sí. Yo me acuerdo que a mí me criticaban mucho cuando yo decía que yo al final lo que quiero en este proyecto es que formemos buenos seres humanos. Y eso pues fue objeto de muchas críticas, ¿no? Porque ¿qué es formar buenos seres humanos? Bobitos que andan por el mundo como sin responsabilidad, pues. Sí, como ingenuos, como dejar que les pasen por encima, como que solo sean buenos y no es eso. Yo creo que la bondad nos da como la posibilidad de, hay otra forma de hacer las cosas en donde no haces daño. Sí, yo tengo una respuesta o una explicación de la causa de esos problemas. Yo no le creo 100% al argumento de Jonathan Haidt sobre como The Anxious Generation, de que como el crecimiento de redes sociales que explica todos los males que tenemos en la sociedad. Pero algo sí puedo identificar es como la falta de juego no estructurado entre jóvenes de diferentes edades. Me parece un gran vacío que nos está afectando de forma negativa. ¿Por qué? Cuando uno juega con niños en un ambiente no estructurado, ellos se tienen que negociar. O sea, no hay forma en que no negocien, ¿no? A veces también es como ley de la selva, ¿sí? O sea, como dices tú, que el más grande impone su voluntad y la cosa, pues, se vuelve complicado. Pero de alguna forma en el tiempo se maneja, ¿no? Y sin supervisión de papás. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué entre edades es importante? Porque es modelación de comportamiento. Los niños chiquitos ven en los grandes formas de actuar que no tenían en mente antes, y eso genera, pues, por un lado, como, sí, modelación, pero también regulación. Se tiene que regular sus emociones, y yo creo que hoy en día tenemos una incapacidad de regular las emociones. Cuando digo regular, no es sublimar, no es como esconder, no es como reprimir. No, es que tenemos que parar, pensar y reducir como las reacciones automáticas, como dicen los psicólogos, de ese sistema que suele como impulsarnos a tomar decisiones pues poco útiles. ¿Okay? Entonces, yo siento que, no sé de niño, pues de niña, cómo fue tu niñez, pero en mi caso, creciendo en los suburbios de New Jersey, yo me fui por horas y horas y horas con amigos del barrio que vivían al lado, que no escogí ni siquiera porque hay un dicho que uno no escoge ni la familia, la pareja, ni los vecinos, ¿no? Ahí estaban porque ahí vivían y salimos a
como una pandilla, en manada, como a explorar y hacer cositas, o sea, en bicicleta, hasta que bajó el sol y ahí pues uno tenía que llegar para cenar. Pero lo que voy es que eso ya no pasa. Eso ya no pasa y por ende esas experiencias de sin supervisión, de modelar comportamientos, de tener que negociar entre jóvenes, yo siento que obviamente no explica todo, pero siento que esas experiencias formativas de niños son tan importantes y no las estamos dando a nuestros hijos y son súper importantes. Cuando están pegados a pantallas, esa parte a Jonathan Haidt sí le creo, eso crea problemas justamente porque no están interactuando, no están negociando. Y yo creo que necesitamos más de eso. Sí, sí, a mí el libro de Haidt sí me impactó mucho. Creo que tiene muchas cosas muchos temas que pone que son ciertas. Yo sí creo que el impacto de las redes está siendo muy fuerte. Muy alto, porque es la inmediatez, es la posibilidad de cancelar, que es un tema que nos está preocupando mucho. Si tú cometes un error, te cancelamos, te invalidamos. No te permito que te equivoques porque ya tengo la herramienta más poderosa, que es excluirte del grupo. Y eso sí son reflejos de estas dinámicas de las redes sociales. Pero me encanta lo que traes del juego y no lo habíamos mencionado. Y fíjate que ahora con esta prohibición de los celulares en los niños, lo que hemos visto es que, bueno, sí, muchos todavía se sientan a conversar, que también está bien, pero es volver a abrir, porque con los más chiquitos es muy fácil, el juego no estructurado. Con los más grandes ya no juegan. Claro. Porque cómo rescatar el valor del juego. Y no sé, ya el otro día en uno de estos cafecitos que teníamos, una familia dijo, es que no sé cómo jugar con mi hijo. Y dijimos, wow. ¿De qué edad? Eran como de primaria. Okay. De primaria. Y dijimos, bueno, pues ahí esa es una herramienta también poderosa, así como la literatura y como mirar cosas en la naturaleza. Yo creo que el juego, te agradezco mucho porque lo traes aquí, yo creo que el juego con los más chiquitos, que es let them be. Sí, exacto. Pero es también con los más grandes y los adultos, tenemos que recordar nuestra capacidad juguetona. Total. Sí, y la hemos olvidado un poco. No, yo siento que, de hecho, una de las cosas que más me gusta ser papá es que me ha dejado ser payaso. Me da licencia. Sí, me da como la libertad de actuar de forma loca en cualquier momento del día que me dé la gana. A veces no me da las ganas y yo soy como el papá serio. Pero cuando yo quisiera, yo puedo hacer lo que me dé la gana para que se rían de mí. Y yo creo que es una cosa subvalorada ser papá. Para mí eso es como la forma más auténtica de jugar con mis hijos. O sea, inventar canciones en particular es lo que más me gusta porque se ponen como de histéricos. Les encanta. Pero incluso con los más grandes, lo que yo he visto también con mis sobrinos que son más grandes, como caminar, como el poder sanador de caminar, de pensar en grupos pequeños caminando en la naturaleza es impresionante. O sea, y de hecho hay un montón de estudios sobre esto. Es por eso que los mejores escritores de hecho trabajaron 3 a 4 horas al día y pasaron 3 a 4 horas caminando, ¿no? Entonces eso es como también algo que hemos perdido citadinos. Principalmente yo vivo en La Calera, estoy muy feliz viviendo en La Calera. Pero yo veo a mis amigos que viven en Bogotá también que la agresividad de la ciudad también impacta nuestra forma de ser. O sea, si uno está todo el tiempo en tráfico, si uno está peleando con el man que está frente tuyo en la cola, o sea, hay una agresividad que permea todas nuestras interacciones y es muy difícil de quitar. Es como que uno tiene que bañarse como de forma diaria para quitar esa sensación de agresividad. Y yo, pues, sí, hay que pensar con transformaciones pequeñas eso puede ser que los fines de semana uno salga a la ciudad y conozca otros lares, transportarse físicamente en el espacio, pues, para mí por lo menos me ayuda mucho. No sé, yo trabajo mucho, soy muy trabajador, soy seguramente obsesionado con el trabajo workaholic. Y es por eso que estoy intentando, no de forma exitosa todo el tiempo, dejar 24 horas a la semana
para el descanso. O sea, como esa tradición judía de Sabbath, de Shabbat, como de uno proyecta uno trabaja duro todo el fin de semana, hasta un momento de la semana y cualquier cosa que uno está haciendo lo deja. Okay. O sea, baja el sol el viernes y chao. O sea, si tú estabas en medio de una frase escribiendo un paper de malas, hasta el fin del día el sábado, estoy intentando de nuevo, no tan exitosamente. Bueno, pero yo creo que comienzo. transportarse en el tiempo, eso es como transportarse en el tiempo, pero también en el espacio, salir de la ciudad si uno es bogotano y explorar las montañas que tenemos a nuestro alrededor es súper importante. Y eso baja como esa agresividad, lo siento así. Sí, sí. Gracias porque nuevamente traes otro tema del que creo profundamente y que siento que nuestros niños acá en Tilatá son tan afortunados. Total. Porque es que todo ese espacio verde, el famoso lote que están y a veces los ve uno simplemente suben y bajan Y lo corriendo y lo aman, Lo aman. y arman sus cambuches. Y eso ha sido una experiencia pero impresionante. Juego no estructurado, me encanta y contacto con la naturaleza. Pero sabes que ahora te escucho y digo, uy, son muchísimos temas y son como muchas oportunidades que tenemos y no siempre las aprovechamos. Y creo que lo que nos falta de pronto es como convertirlo en una decisión. Ok, reconocemos que somos una sociedad violenta, queremos dejar de serlo. ¿Qué recursos tenemos? 1000 recursos. Pero lo importante es cómo hacemos para tomar esa decisión. Y yo creo nuevamente es, primero reconozcamos que tenemos un problema y después digamos, ok, lo queremos abordar. Y ahí siento que es como que es otra vez de estos temas que generan conflicto. No, pero tú eres violento, pero yo no soy violento. No, ven, todos somos violentos. Hacemos parte de una dinámica que queremos romper. Como esa decisión de romper esa dinámica me parece que sería un buen primer paso, una intención como la tuya con el Shabbat. Sí. Es intentémoslo. Puede que no lo logremos del todo, pero intentémoslo. Y me gusta como el primer momento que es diagnóstico, es identificar en nuestras vidas, en nuestros entornos, dónde estamos fallando, ¿sí? O sea, dónde de pronto estamos incluso reproduciendo esas dinámicas sin querer. Cuando yo me vuelvo loco bajando a Bogotá, a los Andes, porque me demoro muchas veces y realmente pues me desespero. Y la pregunta para mí es, ¿cómo hago para que cuando llego a los Andes yo no estoy como en esa esa situación de hipervigilancia, como de hipersensibilidad, porque eso afecta todo el día. Todo claro. El día. Eso es un ejemplo bobo, pero hay miles de ejemplos así en que yo no transmito, por ejemplo, a mis hijos de que está bien, no sé, gritar al carro al lado, que no lo hago, pero yo creo que incluso visibilizar cosas así. Estoy muy enojado porque este señor se acaba de pasarme de forma muy irresponsable que debería haberlo hecho, ¿cierto? O sea, es como visibilizar unas cosas de regulación socioemocional que hacemos nosotros todo el tiempo. A veces lo hacemos muy bien, a veces no lo hacemos muy bien. Y para que nuestros hijos sepan de que no somos máquinas, no somos robots. Es decir, que tenemos que luchar contra también nuestro propio sistema automático para que sepan de que cuando se sienten frustrados, está perfecto que se sienten frustrados. La pregunta es, ¿qué haces con eso? Claro. ¿Sí? Yo creo que ahí la práctica hace el maestro. Para mí el tráfico, nuevamente pones otro ejemplo que me despierta muchas cosas. Para mí esa es la primera lección. Sí. De paciencia, de no perder la ecuanimidad, de no ponerme a pelear con unas peleas que son inútiles. Claro. Mis hijas siempre se burlaban de mí porque me decían, mamá, cuando estás manejando no tienes que ser profesor. Entonces yo quería pararme y decirle, señor taxista, usted no puede parar en la vía arteria. Señor siempre guiando el señor. Hasta que aprendí que no me corresponde educar a los motociclistas, a los ciclistas, a los carros. Me corresponde tal vez a mí no engancharme con ellos. Claro. Y este es un trabajo de día, todos los días, y me cuesta y me sigue costando y me toca casi que repetir un mantra de no voy a pelear con él, no voy a pelear con él, porque esa pelea solo realimenta la violencia. Entonces no es por ahí. Pero siento a veces que
pues no son acciones violentas, pero cuando uno se frustra mucho con los seres más queridos de su círculo más cercano, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Cuando, no sé, la amo con todo el corazón, pero mi hija es muy lenta para alistarse. Y mi hijo, de hecho, es muy bueno. O sea, él recoge todo, está listo, ¿no? O sea, y es menor. Espero que no me estén escuchando en ese momento porque me van a hacer reclamo. Y me frustro mucho. Es que, mamita, tenemos que salir de la casa. O sea, no hay opción, hay compromisos. Y me frustro mucho. Y yo creo que la forma en que yo reacciono no es lo ideal. Muchas veces, ¿sí? O sea, digo, como insisto, y como mi frustración se sube. Y la pregunta es, ¿por qué soy más capaz de regular emocionalmente con seres que no conozco? No sé, pues no es que no conozca, pero con mis estudiantes, por ejemplo. Yo les doy más cuerda a mis estudiantes que a mis hijos. Y son preguntas muy difíciles de contestar. O sea, ¿cómo hacemos para que modelamos justamente esa paciencia que queremos sembrar en ellos, pero que no somos capaces de mostrar? Claro, divino el ejemplo de los hijos, porque primero emocionalmente uno está muy vinculado y todo se vuelve más difícil. Las conversaciones que uno puede tener con el motociclista son muy distintas a las que puede tener con los hijos, eso es tal cual. Pero también siento que hay un elemento distinto. Uno con los hijos y yo, pues que ya tengo hijas hechas y derechas, ya todas unas señoras grandes, no señoras no, porque a ellas tampoco les gusta que les diga señoras, señoritas, pero no, mujeres. Mujeres, bien. Mujeres Está muy bien. crecidas, grandes, maduras, maravillosas, pero aún con ellas, yo pienso que sí hay cosas que se pueden construir. Así como con el motociclista yo ya entendí que no tengo nada que hacer porque yo no lo voy a cambiar. No te corresponde, tampoco. Con los hijos sí, con los hijos sí hay esta posibilidad de construir y ahí es donde entonces no solamente se trata de reconocer y elaborar mi frustración, sino que ahí surge la maravillosa oportunidad de conversar. Y mira, a mí esto me frustra mucho. Podríamos hacer algo al respecto. Ahí surge una semillita de una posibilidad de construir algo que yo siento que a los colombianos nos está haciendo también mucha falta, porque no solamente es regular emociones para no morirme de la frustración, sino decir, ¿cuáles son esos entornos, lo que Covey llamaba el círculo de influencia? ¿Cuál es ese círculo en donde yo sí puedo lograr modificar algo? Porque si siento que tengo que siempre renunciar, pues también es muy frustrante. Entonces, qué bonito saber que hay espacios, por ejemplo, el colegio, por ejemplo, la familia, en primer lugar, en donde sí puedo construir algo a través de la conversación, de reconocer mi vulnerabilidad, como cuando te vuelves payaso, es que los niños vean que uno puede ser vulnerable. ¡Qué maravilla! Ese es un aprendizaje valiosísimo. Pero también es como decir, logremos esto porque esto está generando tensión en la familia. Entonces, ahí hay una oportunidad de construir que a mí me encanta. Me parece que es súper valiosa y válida en los colegios también. Algo que he aprendido de esas experiencias es, uno a veces se siente la presión de querer solucionar todo en el momento. Por ejemplo, Raquel se está enamorando mucho en alistarse. Yo necesito que ella entienda que eso no está bien. No. Pues vamos saliendo a la casa y eso es también el beneficio de familia. Son interacciones repetidas, ¿cierto? O sea, tenemos la oportunidad de crecer juntos en el tiempo y además, si en ese momento las cosas no funcionan bien, reflexionamos, pero después. Claro. Sí, o sea, cuando todo el mundo está estresado, no es el mejor momento como decir, bueno, ¿cómo vamos a mejorar la próxima vez? No, cuando ya estamos en el carro, ya estamos como todos más calmaditos, podemos decir, bueno, ¿qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué estaba frustrado? Lo siento. Sí, me enojé por tal razón. Y por ende, como de forma, pues idealmente, de forma repetida, uno va pues logrando las cosas en el tiempo. Imagínate también el valor para ella, porque es decir, ok, mi papá está compartiendo conmigo sus frustraciones, él también las tiene. Y tiene vida interior. Y tiene vida interior, exacto. Entonces, sí, yo creo que ahí las conversaciones son maravillosas en el momento oportuno. No, pero son muy frustrantes también. Sí, claro. Y eso es parte también de esto, de esta decisión de bajarle un poquito a la violencia de nuestro momento. Es reconocer primero que no siempre tenemos la razón
que también tenemos nuestra sombra, nuestro lado oscuro, que de todas maneras como seres humanos tenemos un lado violento, Sí. pero que tenemos que aprender a canalizarlo para que no sea puro instinto de supervivencia lo que nos mueve todo el tiempo. Pero siento que eso es como el hilo conductor de pronto de esta conversación, Marisabel, que vivir en una sociedad sin violencia o con menor violencia no es vivir en una sociedad sin conflictos. Ah, claro. Y siempre les digo a mis estudiantes que, pues, nuestra meta no debería ser eliminar el conflicto. El conflicto se transforma en violencia cuando no somos capaces de gestionar las diferencias, ¿no? Y eso es, pues, es de alguna forma como la infraestructura del andamiaje institucional es precisamente, pues, a un nivel muy abstracto, de transformar conflictos en discusiones productivas que nos ayudan como a solucionar o gestionar, transformar las diferencias. Pero los conflictos existen porque Claro. somos seres autónomos, queremos cosas diferentes, somos difíciles, somos Distinto. distintos y difíciles. Somos personas complejas con idiosincrasias y pues tenemos egos, ¿no? De alguna forma eso sí hace muy difícil que todos vamos a pensar igual y qué bueno que no pensemos todos igual. Sí. Entonces yo creo que eso es como de alguna forma el mensaje, si tuviera que dejar un mensaje como de esta conversación es, la idea no es que nos volvamos robots, que todos pensamos iguales para vivir en una sociedad perfecta sin violencia, no. La pregunta es cómo a diferentes niveles de escala, tanto en el micro, en las interacciones con el conductor, en los entornos de colegio, de familia, tanto a nivel como, pues, como país, cómo aseguremos de que esos conflictos, esas diferencias de formas de pensar, de actuar, no terminemos dándonos en la jeta. Perdón por decirlo así, pero eso es como que nuestras frustraciones no se pasan la raya, no se ponen pues tanto verbalmente como físicamente en violencias que nos lastiman, ¿no? Y nos lastimamos. Pero la idea no es que se acabe el conflicto. No, el conflicto para es nada. el motor de como lo que nos hace diferente, lo que nos hace bonitos. Y de hecho la agresividad es necesaria. Sí, también. Cuando se vuelve en algo complicado es cuando la volvemos violenta, cuando dañamos al otro. Y intenta borrar el otro. Sí, el eliminar. Gracias, ¿no? Pues ese cierre para esta conversación está maravilloso. Es bienvenidos los conflictos. Amén. Aprendamos a tramitar, ni siquiera es a resolverlos, porque yo creo que No. los conflictos no se resuelven, los conflictos se gestionan, se trabajan, se aprovechan para crear algo mayor, y es como finalmente de como celebrar que somos distintos. También como sería de aburrida la vida si no hay, Pues sí. si todos pensáramos igual, si todos actuáramos igual, ahí no habría conflictos y sería profundamente aburrida Así es. la vida así. Y entonces en ese orden, bueno, también un poquito de violencia, sabiendo cómo canalizarla para que no sea dañando al otro. ¿Cómo bajar la temperatura un poquito, además, Sí, en los que lo tiempos necesitamos. electorales, además, cuando todo No, se vuelve más difícil? yo ese tema prefiero no abordarlo, está muy difícil. Sí, bueno, pues mil gracias, Mike. Maravillosa Gracias por la conversación invitación. contigo. Gracias. Gracias. Bueno.